Me llamo Teresa Luján, tengo 68 años y creí que ya había vivido todos los sustos posibles que una madre puede soportar. Pero aquella tarde de sábado me demostró que uno nunca está preparada para escuchar la voz del propio hijo temblando del otro lado del teléfono. Era el cumpleaños de Carolina, mi nuera. La casa de su hermana Lorena estaba llena de gente. Música, risas, copas tintineando, el olor dulce del pastel de 3 leches que ella misma había horneado. Yo estaba sentada junto al ventanal, mirando cómo mi nieto Matías, de 8 años, corría con los primos por el jardín. Había paz. O eso parecía. El celular vibró sobre mi bolso. En la pantalla aparecía el nombre de Gabriel, mi hijo. «¿Mamá?», dijo con una voz que no reconocí. «¿Dónde estás?» «En la fiesta de Carolina. ¿Por qué? ¿Pasó algo?» «Escúchame bien. Toma a Matías y sal de ahí ahora mismo. No preguntes. Sal ya». «¿Cómo que salga? ¿Qué estás diciendo?» «Hazlo, mamá». Su voz se quebró. «Te lo ruego, no digas nada a nadie. Entra al coche y vete. Te explico luego». El corazón me dio un vuelco. Gabriel nunca había hablado así, ni siquiera cuando tuvo el accidente de auto años atrás. Algo muy grave estaba pasando. Me levanté con disimulo, fingiendo que iba al baño. Crucé el salón entre risas y conversaciones vacías, intentando no mirar a nadie a los ojos. Busqué a Matías. Estaba junto al trampolín inflable, con las mejillas rojas y las manos pegajosas de refresco. «Abuelita, ¿ya nos vamos? Pero si todavía no partieron el pastel». «Sí, hijo, tu papá me pidió que lo lleve conmigo. Luego volveremos, ¿sí?» Lo tomé de la mano y caminé hacia la entrada. Nadie pareció notar nuestra salida. Ni Carolina, ni Lorena, ni Augusto, el marido de Lorena, que hablaba animadamente junto a la parrilla. Todo normal. Demasiado normal. Al abrir la puerta del coche sentí que el aire me faltaba. Mi mente giraba sin control. ¿Por qué esa urgencia? ¿Por qué tanto miedo en la voz de mi hijo? Encendí el motor, di marcha atrás y salí sin mirar el retrovisor. A los pocos metros el teléfono volvió a sonar. «¿Ya saliste, mamá?» «Sí, voy por la avenida Hidalgo». «Bien, hay algo que necesito que veas. En la guantera del coche hay un sobre marrón con tu nombre. No lo abras hasta llegar a casa». Metí la mano temblando en la guantera. Ahí estaba, un sobre grueso, con mi nombre escrito a mano, para mamá. Solo si algo me pasa. Me quedé helada. Conduje en silencio. Matías, en el asiento trasero, tarareaba distraído una canción de caricaturas. No tenía idea del abismo que se abría frente a nosotros. Al llegar a casa, cerré las cortinas y aseguré la puerta. Senté a mi nieto frente a la televisión y con las manos sudadas abrí el sobre. Dentro había varias fotografías impresas y un pendrive. Las fotos mostraban a Carolina y Augusto, el esposo de su hermana, abrazados en un restaurante, luego en un hotel, luego besándose en un auto que reconocí, el de mi hijo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «No, no puede ser», susurré. Tomé mi laptop y conecté el pendrive. Había 3 archivos. El primero era una grabación de voz. La reproduje con el corazón martillando. Era la voz de Carolina, mi nuera. «Mañana pondremos el somnífero en su café. En una semana estará más dócil. Y cuando firmemos el poder, Augusto se encargará del resto. Lo de la vieja será fácil. Bastará con decir que está perdiendo la cabeza». Apagué la computadora de golpe. Matías me miró desde el sofá. «Abue, ¿estás bien?» «Sí, cariño, solo me mareé un poco. Ve al cuarto a jugar, ¿quieres?» Esperé a escucharlo cerrar la puerta. Me llevé las manos a la cara. Todo se volvió claro de repente. El tono nervioso de Gabriel, las miradas extrañas de Carolina los últimos meses, las conversaciones que se detenían cuando yo entraba. Querían destruir a mi hijo, a mi familia y a mí. La ira me recorrió como una corriente helada, pero no lloré, no grité,
No llamé a nadie, solo respiré hondo y dije en voz baja: «Muy bien, muchachos, si quieren guerra, la tendrán». Esa noche no dormí. Me quedé frente al ventanal mirando las luces lejanas de la ciudad, planeando cada paso. No sabía hasta dónde llegaba la traición, pero sí sabía una cosa. Yo, Teresa Luján, no iba a ser la abuela senil que ellos pensaban, iba a ser la maestra del juego. El amanecer me encontró despierta, con la tetera aún caliente y el sobre marrón abierto sobre la mesa. No podía apartar la vista de las fotos. En cada una, la sonrisa de Carolina parecía más calculada, más falsa. Esa mujer había dormido bajo mi techo, había comido mi comida, había abrazado a mi nieto frente a mis ojos. Y detrás de todo eso, planeaba destruir a su propio esposo. Reproduje el segundo archivo del pendrive. Era un video grabado con el celular, dentro de lo que parecía ser una cocina. En la mesa había frascos de medicamentos, y la voz de Augusto se escuchaba baja pero firme. «Con esto bastará, solo unas gotas cada noche. En menos de un mes, el viejo empezará a tener fallas de memoria. El resto será cuestión de tiempo». «¿Y la madre?», respondió Carolina. «Ya está lo suficientemente confundida. Nadie creerá en sus historias de conspiración». Luego se rieron. Esa risa me revolvió el estómago. Apagué la computadora y me quedé un largo rato mirando el vacío. Sentí el impulso de llamar a Gabriel, de advertirle. Pero algo en mi instinto me detuvo. Si él ya me había pedido que saliera corriendo, era porque sabía que el peligro estaba cerca. Quizás no podía hablar, quizás lo estaban vigilando, y entonces recordé algo. El abogado de la familia, la licenciada Nuria Medina, me había dejado su tarjeta meses atrás, durante la sucesión de unos terrenos de mi difunto esposo. Ella me había dicho con una sonrisa: «Tranquila, si alguna vez siente que alguien intenta jugar con usted, llámeme antes de mover un dedo». Saqué la tarjeta del cajón y marqué el número. «Licenciada Medina, soy Teresa Luján. Necesito verla. Hoy mismo, por favor». Nos encontramos en un pequeño café del centro, lejos de la colonia donde vivía Gabriel. Nuria llegó puntual, con un maletín de cuero y una mirada que inspiraba confianza. «Cuénteme, señora Teresa», dijo sin rodeos. «¿Qué está ocurriendo?» Le pasé el pendrive. Mientras lo revisaba en su laptop, su expresión fue cambiando de incredulidad a gravedad. «Esto es serio, muy serio. Si lo que escuchamos es cierto, su nuera y ese hombre están cometiendo un delito grave, tentativa de homicidio y fraude patrimonial». «No quiero escándalos, licenciada», le interrumpí. «Quiero pruebas sólidas. Quiero que cuando esto explote, nadie pueda dudar de mí». Nuria asintió. «Entonces tendremos que jugar a su juego, fingir. Usted va a actuar como si realmente estuviera perdiendo la memoria. Así ellos bajarán la guardia y nosotros grabaremos cada paso». «¿Fingir demencia?», pregunté sorprendida. «Exactamente. Mientras tanto, yo me encargo de rastrear las cuentas, los medicamentos, los testigos». Acepté. No fue fácil, pero entendí que esa era la única forma de salvar a mi hijo y a mi nieto. Durante los días siguientes comencé mi actuación. Me mostraba distraída, olvidaba llaves, nombres, fechas. Carolina me observaba con una sonrisa condescendiente, creyéndose dueña del tablero. «Pobrecita la suegra», decía frente a los vecinos. «Está empezando a confundirse, pero la estamos cuidando mucho». Cada palabra suya me daba más fuerza. Una tarde, cuando vino a dejarme unas pastillas para la tensión, vi en su bolso un frasco idéntico al del video del pendrive. Fingí no notar nada. En cuanto se fue, llamé a Nuria. «Las tengo las gotas». «Guárdelas, no las tire ni las toque», me advirtió. «Mandaré a un perito para analizar su contenido». Esa noche, mientras Matías dormía en mi sofá, me arrodillé frente a él y le acaricié el cabello. «No te preocupes, mi amor», susurré. «La abuela va a arreglar todo esto».
Fue entonces cuando recordé el tercer archivo del pendrive. Lo abrí temblando. Era un documento escaneado, con sellos notariales. Un poder general irrevocable a nombre de Carolina, otorgado por Gabriel, para administrar todos sus bienes en caso de invalidez mental temporal. Fechado: hacía solo 3 días. Mi hijo ya no estaba en control de nada. Me llevé la mano al pecho. No era solo una conspiración. Era una ejecución meticulosa. Y yo era el siguiente obstáculo a eliminar. Miré mi reflejo en el vidrio oscuro del ventanal y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ojos firmes, mandíbula tensa, el miedo transformado en una determinación helada. Si querían que jugara a ser débil, entonces iba a hacerlo, pero a mi manera. Porque mientras ellos tramaban su engaño, yo empezaba a escribir mi propia venganza. Durante la semana que siguió, mi casa se convirtió en 2 cosas a la vez: refugio para Matías y cuartel general de una operación minuciosa. Nuria vino cada mañana con su maletín, y yo la observaba tomar notas como si fuera la directora de una orquesta. «Necesitamos tiempo y pruebas», dijo una tarde mientras servía café en mi mesa de comedor. «Si actuamos sin ellas, ellos nos demandan, nos desacreditan y todo se va al agua». Actué. Me hice la abuela distraída casi a la perfección. Dejaba la televisión encendida en cualquier canal, olvidaba el nombre de algún vecino y repetía historias pequeñas. Carolina se pavoneaba como si hubiera ganado un campeonato. «Pobrecita mamá», decía, acariciándome el brazo con una condescendencia perfecta. «¿No te sabes la fecha? No te preocupes, yo la pongo en tu calendario». Mi papel funcionaba. Ella bajó la guardia. Mientras tanto, Nuria trabajaba por la vía legal. Presentó una solicitud discreta para obtener copias de todos los movimientos bancarios de Gabriel de los últimos 6 meses y pidió una orden judicial para que esos datos se mantuvieran confidenciales. También contactó a un perito toxicológico, el químico Dr. Enrique Saldaña, un profesional reputado del Instituto Forense de la ciudad. «Analizaré el frasco y les doy un informe en 48 horas», prometió por teléfono, pero la parte más delicada fue técnica. No bastaba con el audio grabado y las fotos. Necesitábamos pruebas que demostraran administración de sustancias y transferencias fraudulentas. Pedí a Nuria que solicitara una medición de activos preventiva y que congelara cualquier movimiento a nombre de Carolina M. y Augusto R. Ella lo hizo con cautela, usando un juzgado alterno para no levantar sospechas. Organizamos también una red interna. Marta, la vecina del edificio que trabajaba medio tiempo como administrativa en la clínica local, accedió a revisar discretamente si el médico de cabecera de Gabriel había recibido recetas inusuales. Si hay nombres, firmas o recetas fuera de lugar, se las traigo en un sobre, dijo Marta, con la voz baja de quien sabe que está metiendo la mano en un panal. Una madrugada, encendí la grabadora pequeña que Nuria me había prestado y la escondí en el bolsillo de mi bata. Salí a la cocina cuando Carolina preparó el café de la mañana. Ella entró con el frasco de suplemento natural y me dijo, dulzona: «Te lo dejo aquí, mamá. Es para que duermas mejor». «Gracias», respondí, haciendo la voz temblorosa que Nuria me había enseñado a usar. «Ya no recuerdo dónde dejo las cosas». Ella dejó la tapa sin cerrar y se fue a hablar con Lorena en el jardín. Mientras tanto, fingí levantarme con torpeza y con la grabadora registrando todo. Abrí el frasco con una excusa, lo olí. Era amargo. Y, con el pulso firme, tomé una diminuta muestra en un algodón. La guardé en un sobre con la fecha y la hora, 10:17 am, 14 de junio. Esa pequeña astucia nos daría material para el peritaje. Siguieron hallándonos piezas, una factura a nombre de Augusto R. Construcciones por servicios administrativos, que se pagó desde una cuenta offshore.
mensajes de texto eliminados que Marta logró recuperar del teléfono de la empleada doméstica de Lorena, y, lo más perturbador, una serie de llamadas nocturnas desde un número privado al móvil de Gabriel en fechas en las que él dijo estar en el trabajo. Nuria imprimió todo y lo organizó en carpetas marcadas con etiquetas: finanzas, toxinas, coartadas. Una noche, mientras catalogábamos las pruebas, sonó el timbre. Me asusté, no esperaba visitas. Nuria miró por la mirilla y frunció el ceño. «No abras», susurró. Pero yo fui. En el umbral estaba Lorena, la hermana de la nuera, con ojos preocupados y un sobre en la mano. «Perdón por venir tan tarde», dijo. «Traje esto. Es de mi cuñada. Me pidió que te lo diera si algo raro pasaba». Me extendió el sobre como quien entrega una bomba envuelta. Dentro había una nota manuscrita. «No confío en Augusto. Guarda esto. L». Y debajo 2 copias de un recibo bancario y un ticket de hotel. Nada más, y sin embargo más que suficiente para encender otra lucecita en el mapa. Lorena se fue sin mirar atrás. Nuria la observó salir y dijo: «Esa chica sabe más de lo que dice». Los días se apretaban. Gabriel me llamó un par de veces en susurros. Estaba oculto en la casa de un amigo porque no confiaba en dejar el teléfono en su propio bolsillo. Le pedí que se mantuviera fuera de la ciudad hasta que tuviera una orden judicial firme. «Mamá, si se enteran de que tengo pruebas, me matan», me dijo una noche, la voz rota. «No puedo volver». Fue en ese punto cuando Nuria me entregó la mejor noticia hasta entonces. «Con lo que hemos reunido, puedo pedir al juez una medida cautelar para bloquear los bienes y una citación para una audiencia preliminar. Pero necesito una prueba toxicológica que vincule esos frascos con administración». Miré el sobre donde había guardado la muestra tomada a escondidas y supe que estábamos a punto de cruzar al otro lado. Antes de enviar la muestra al laboratorio, tomé una foto del sobre con el sello y la hora, y la envié, cifrada, al correo de Nuria con el asunto: «Evidencia, no abrir en soporte digital». Ella respondió con un simple «recibido, procedo». Esa misma madrugada, cuando bajé a la cocina a preparar un té para calmar los nervios, el teléfono de la casa vibró con un mensaje: «No confíes en la hermana. Augusto sospecha. Guarda la evidencia lejos». Era un SMS anónimo. Miré la pantalla y sentí que el círculo se estrechaba. Alguien más en el otro lado me estaba vigilando y probablemente protegiendo. Cerré la puerta con llave y dejé la grabadora prendida. Afuera, la ciudad dormía como si nada. Dentro, la guerra apenas comenzaba. Los días siguientes se convirtieron en un vaivén de tensión y espera. Cada llamada, cada ruido en el pasillo, me hacía saltar el corazón. La calma aparente de la casa era solo una máscara. Carolina venía todos los días con su sonrisa ensayada y sus comentarios dulzones. «¿Tomaste tus gotitas, mamá? Te ves más tranquila. ¡Qué bueno!». Yo asentía, jugaba mi papel de abuela confundida, mientras por dentro cada palabra suya me marcaba como una cuchillada. El doctor Enrique Saldaña nos citó en su laboratorio un jueves por la tarde. Entramos por la puerta trasera siguiendo las instrucciones de Nuria. El lugar olía a alcohol y a papel nuevo. El doctor se ajustó los lentes y dijo sin rodeos: «El análisis está completo. Las muestras contienen trazas de benzodiazepinas de alta concentración, mezcladas con un estabilizante que se usa solo en entornos psiquiátricos. En otras palabras, señora Luján, si usted hubiese tomado esto cada noche, en 2 semanas su lucidez habría quedado comprometida». Sentí un nudo en el estómago. «¿Y mi hijo?», pregunté. «Si él también las consumió, tendrá rastros en sangre. Necesitamos una muestra directa de él, o un estudio clínico reciente». Nuria cerró la carpeta y me miró con seriedad. «Ya tenemos lo que necesitábamos. Con este informe, el juez puede autorizar la investigación formal. Pero antes quiero estar segura de algo, Teresa. ¿Está lista para lo que viene?». «Sí»,
le respondí sin dudar. No vine hasta aquí para rendirme a mitad del camino. Regresé a casa esa noche con el corazón apretado y la mente afilada. Al llegar encontré a Carolina esperándome en la sala, cruzada de brazos. ¿Dónde estaba?, preguntó fingiendo una sonrisa. En el mercado, hija. Fui a comprar pan. ¿Pan con una abogada?, replicó, y esa sonrisa se desvaneció. Por un segundo creí que todo se derrumbaría, pero mantuve la calma. ¿Abogada? No sé de qué hablas. A mi edad, lo único que firmo son recetas. Ella me observó unos segundos, buscando señales de miedo. No encontró ninguna. Cuídese, Teresa, dijo finalmente, con un tono que heló el aire. Hay cosas que una mente vieja no entiende y terminan haciéndole daño. Esa frase me acompañó toda la noche, como un eco venenoso. Al día siguiente, Nuria me llamó. El juez aceptó la denuncia confidencial. Tenemos audiencia preliminar en 10 días, pero necesitamos que Carolina siga confiada, para no destruir la cobertura. No te preocupes, le dije. Ya tengo una idea. Convocamos a una cena familiar. Fingí estar agradecida por todo el cuidado y cariño que me daban. Carolina aceptó encantada, sin sospechar que sería la última cena donde ella tendría el control. Augusto también confirmó su asistencia, confiado. Lorena, la hermana, me escribió aparte. Voy, pero no. Quiero problemas. Solo diré la verdad si me lo piden. El día de la cena, decoré la casa con flores y una vajilla impecable. A simple vista, era una reunión de reconciliación, pero cada centímetro del lugar tenía un propósito. Bajo el mantel, Nuria había escondido una cámara de grabación discreta. En el florero central, un micrófono inalámbrico. En la cocina, mi nieto Matías veía caricaturas sin saber que aquella noche marcaría el destino de todos nosotros. A las 8 en punto llegaron. Gabriel, demacrado pero firme, se sentó a mi lado. Carolina lo besó en la mejilla con la frialdad de quien saluda a un desconocido. «Estoy feliz de verte mejor, suegra», dijo sirviéndose vino. «Sí», contesté con una sonrisa que escondía fuego. A veces descansar ayuda a aclarar la cabeza. Durante la cena, las conversaciones fueron corteses pero cargadas de electricidad. Nuria, fingiendo ser una amiga de la familia, observaba todo desde un rincón, anotando cada palabra. Fue entonces cuando saqué el tema. «Carolina, hija», dije suavemente, «quería agradecerte las pastillas que me diste. Me ayudaron a dormir, tan profundo que a veces no recordaba ni mi nombre». Ella soltó una risa nerviosa. «Ay, Teresa, no digas eso. Eran vitaminas». «¿Sí? Qué curioso». Saqué de mi bolso un pequeño frasco sellado, porque el doctor dijo que esto no tiene nada de vitaminas. El silencio fue inmediato. Gabriel la miró, confundido. Augusto palideció. Nuria presionó el botón del grabador. «No sé de qué hablas», dijo Carolina casi susurrando. «Claro que sabes», respondí. «Y sé también lo del poder que hiciste firmar a mi hijo». Gabriel se incorporó. «¿Qué poder?». Ella no respondió. Nuria se levantó y colocó sobre la mesa la carpeta sellada. Documento legal registrado ante notario. Concedía a la señora Carolina total administración sobre sus bienes, señor Luján. Firmado el 8 de junio. El caos se desató. Gabriel golpeó la mesa, Augusto intentó hablar. Carolina buscó excusas, pero cada palabra que decía quedaba grabada. Nuria habló con voz fría. «Por protocolo, debo informarles que esta conversación está siendo registrada». El color se les fue del rostro. Carolina se levantó, pero Nuria bloqueó la salida. «Aún no terminamos». Y yo, por primera vez en meses, respiré sin miedo. Esa noche, cuando todos se fueron bajo custodia policial y mi casa volvió al silencio, me serví un café y miré por la ventana. Matías dormía. Gabriel lloraba en el sofá, agradecido y devastado a la vez. Yo solo pensé en una cosa. La calma no es debilidad,
Es la forma más silenciosa del poder. Y por primera vez, supe que había recuperado mi hogar. El amanecer siguiente tuvo un silencio distinto. Ya no era ese silencio de miedo, denso, sino uno limpio, como el aire después de una tormenta. Caminé descalza hasta la cocina, encendí la cafetera y me quedé observando cómo el vapor se elevaba en 1900 espirales finas. Durante meses todo mi cuerpo había estado tenso, alerta, esperando el próximo golpe. Ahora por primera vez podía respirar sin mirar sobre el hombro. La policía había detenido a Carolina y Augusto esa misma noche. Nuria me llamó temprano para darme los detalles. Ambos serán investigados por intento de homicidio, falsificación de documentos y fraude. El juez autorizó una medida de protección para usted y su familia, y Gabriel ya recuperó el control de todas sus cuentas. Gracias, Nuria. Mi voz tembló por primera vez en días. No sé cómo agradecerte. No me dé las gracias a mí, Teresa, dijo con una sonrisa que podía escucharse a través del teléfono. Usted fue quien tuvo el valor de no callarse. Miré hacia la puerta del cuarto donde dormía mi nieto Matías. Me parecía increíble que todo hubiera empezado con una llamada. Sal de ahí y llévate al niño. Y ahora ese mismo niño dormía en paz, sin venenos cerca, sin gritos, sin mentiras. Gabriel entró en la cocina con los ojos hinchados. ¿Dormiste algo, hijo? Casi nada, respondió sirviéndose café. No puedo creerlo, mamá. Estuve viviendo con mi enemigo en casa. Viviste engañado, no ciego, le dije suavemente. Todos confiamos demasiado cuando amamos. Él me abrazó con fuerza, ese abrazo que había desaparecido desde su boda. Perdóname por no verte, por no escucharte. Ya estás aquí, Gabriel. Eso es lo único que importa. Pasaron los días, y la historia se filtró poco a poco en el vecindario. Algunos me miraban con curiosidad, otros con admiración. Yo no hablaba del tema, no necesitaba justificarme. Había aprendido que la justicia verdadera no grita, simplemente pone las cosas en su lugar. Un mes después recibimos la citación para la audiencia final. Nuria preparó todo. Las pruebas eran irrefutables. El informe toxicológico, los audios, las facturas, los mensajes, el testimonio de Lorena, que finalmente confesó haber sospechado de Augusto desde hacía tiempo. Carolina intentó retractarse, llorar, culpar al amante, pero ya nadie le creía. El juez fue contundente: prisión preventiva sin derecho a fianza. Cuando escuché el golpe del mazo final, no sentí alegría. Sentí descanso. Me quedé en la banca mirando a Gabriel, que no apartaba la vista del piso. Al salir del tribunal me tomó la mano. «Mamá, ¿cómo pudiste mantenerte tan fría todo este tiempo?» «Porque aprendí que la calma es un arma», le respondí. «Los que gritan pierden la razón, los que observan la ganan». Esa noche regresamos a casa. Matías nos esperaba con dibujos. En uno me había pintado con una capa azul. «Eres mi heroína, abuela», me dijo. Lo abracé conteniendo las lágrimas. Pasaron semanas hasta que la vida volvió a su ritmo. Volví a cuidar mi jardín, a tejer, a invitar a Marta a tomar café. Nuria seguía viniendo de vez en cuando, pero ya sin papeles ni carpetas, solo con pan, dulce y risas. Un domingo, cuando el sol caía lento sobre los tejados, encontré en el correo un sobre sin remitente. Adentro había una hoja doblada y una foto vieja. La foto mostraba a Lorena y Carolina de niñas, con un hombre detrás. Augusto, mucho más joven. En el reverso escrito con letra temblorosa: «Él nos manipuló a todas. Perdóname». Guardé la foto en un cajón sin rabia, solo con un suspiro largo. Hay monstruos que nacen del miedo de otros. Y yo ya no tenía miedo. Esa noche, mientras cerraba las cortinas, Matías me preguntó: «Abuela, ¿ya se acabó el peligro?» Lo miré a los ojos y sonreí. «Sí, mi amor». Ahora la casa volvió a respirar. Y en silencio, mientras el viento movía las cortinas, supe que esa era la verdadera victoria. Haber recuperado la paz sin perder la dignidad.
Han pasado 3 meses desde aquella noche en la que todo cambió. A veces despierto y por un instante creo que sigo atrapada en ese tiempo en el que tenía que fingir demencia para sobrevivir. Pero luego escucho los pasos de Matías corriendo por el pasillo, el canto de los pájaros que anidan en el limonero del patio, y sé que no, que la vida sigue, que la casa volvió a respirar. Esa mañana me senté en el jardín con una libreta nueva. Nuria me había dicho: escriba todo, Teresa, no para denunciar, sino para soltar. Así que lo hice. Empecé por la llamada de Gabriel, por el miedo de aquella tarde, por el sobre con las fotos. Cada palabra era como arrancar una espina que había quedado clavada. A veces, mientras escribo, pienso en Carolina. Está en prisión preventiva esperando sentencia. Su abogado intentó alegar desequilibrio emocional, pero el juez fue claro. Los actos premeditados no son locura, son crueldad. Me cuesta odiarla, aunque debería. Tal vez porque sé que en el fondo también fue una víctima de Augusto, un hombre que manipulaba con precisión quirúrgica. Nuria lo explicó bien. Hay personas que no aman, solo usan. Gabriel volvió a trabajar, pero ahora vive conmigo. Dice que necesita recuperar el tiempo perdido. Lo veo más tranquilo, más humano. Ya no le teme al silencio. Nos sentamos cada tarde en el porche con Matías y jugamos a inventar historias. A veces el niño pregunta por su madre. Gabriel le dice la verdad, sin adornos, sin odio. Tu mamá cometió errores graves, hijo, pero nosotros seguiremos siendo una familia. Esa serenidad de mi hijo es, para mí, el mayor triunfo. No la venganza, no el castigo, sino el reencuentro con lo que fuimos. Una tarde cualquiera, Nuria vino con una carpeta en la mano. Esto es lo último, Teresa, dijo dejándola sobre la mesa. El tribunal transfirió oficialmente las propiedades de Gabriel de nuevo a su nombre, y usted, según su testamento anterior, es la cotitular. No me interesa el dinero, Nuria. Lo sé, sonrió. Pero tener papeles firmados evita que el mal vuelva a tener oportunidad. Nos reímos. En esos meses, ella se había convertido más en amiga que en abogada. Incluso Matías la llamaba tía Nuria. El viento movió las cortinas y el olor del café recién hecho llenó la casa. Recordé entonces algo que mi esposo solía decir cuando los problemas parecían insoportables. La vida siempre te pondrá a prueba, pero nunca te quitará la posibilidad de elegir cómo reaccionas. Yo elegí la calma, elegí esperar, observar, resistir en silencio. Y ese silencio fue mi escudo. Semanas después recibí una carta con sello del penal. No quise abrirla de inmediato, pero la curiosidad me venció. Era de Carolina. Teresa, sé que no merezco su perdón, pero necesito que sepa que me equivoqué. Me dejé arrastrar por promesas, por miedo, por la idea absurda de una vida fácil. Cuando vi a Gabriel en la audiencia, entendí lo que destruí. No pido nada, solo que cuide de Matías. Dígale que lo amo, aunque ya no merezca llamarme su madre. Doblé la carta sin rabia ni ternura. La guardé en la misma caja donde conservo las fotos de mi familia, las buenas y las malas. No por nostalgia, sino por memoria, porque olvidar también puede ser una forma de injusticia. Esa noche, después de cenar, Matías me pidió una historia. Le conté una que inventé hace años, sobre una abuela que engañó al viento fingiendo estar dormida para que no se la llevara. El niño se rió. ¿Y el viento la dejó en paz?, preguntó. Sí, respondí, porque entendió que no podía vencer a quien no peleaba con rabia, sino con inteligencia. Apagué la luz de su cuarto y me quedé un momento observando su respiración tranquila. Sentí una paz que no conocía desde hacía décadas. Al salir al jardín, la luna estaba llena, redonda, como una moneda brillante suspendida sobre los tejados. Tomé una taza de té y me senté a mirar el cielo. Pensé en todos los años que pasé callando por amor, cediendo por costumbre, confiando por instinto. Pensé en cuántas mujeres de mi edad viven lo mismo, sintiéndose invisibles,
hasta que el dolor las despierta. Por eso, antes de dormir, escribí en la última página de mi libreta: a veces la vida te arrincona para recordarte quién eres, no para destruirte, sino para revelarte. Cerré la libreta, apagué la lámpara y sonreí. Afuera el mundo seguía girando indiferente, pero dentro de mi casa el silencio ya no dolía. Era libertad. 1 año ha pasado desde aquella llamada que cambió nuestras vidas. Si cierro los ojos todavía puedo oír la voz de Gabriel, temblorosa y urgente: «Mamá, sal de ahí y llévate al niño». Pero ahora ese recuerdo ya no me eriza la piel. Es solo un recordatorio de que incluso el miedo puede ser el principio de algo nuevo. El jardín ha florecido como nunca. Las bugambilias se enredan sobre el muro del patio, los limones caen maduros y Matías corre descalzo por el pasto con una cometa de colores. Gabriel arregló la fuente que su padre había construido hace años. El agua cae en un hilo constante que suena a respiración. He vuelto a dar clases, aunque de otra manera. Cada miércoles, mujeres del barrio se reúnen en mi cocina para tomar café y hablar. Algunas vienen por consejo, otras solo por compañía. Les cuento mi historia, sin nombres ni fechas, pero con la verdad intacta. Cómo fingí fragilidad para salvar a los míos. Cómo la paciencia puede ser más fuerte que el grito. Cómo el silencio también enseña. Las escucho hablar de sus propias batallas, de hijos ingratos, de herencias injustas, de maridos ausentes. Y cuando alguna se quiebra, le tomo la mano y le repito lo que aprendí. No estás sola. Las mujeres como nosotras no desaparecen. Solo aprendemos a esperar el momento justo. Esa pequeña reunión se convirtió en algo más grande de lo que imaginé. Lo llamamos el Círculo de la Calma. No es una asociación ni una fundación, es un refugio. Cada semana, una de nosotras cocina algo, otra trae flores, otra lee una carta o un poema. Hemos aprendido que contar la verdad, aunque duela, también cura. Nuria a veces se une, sin su traje de abogada, solo con una sonrisa y una botella de vino. Dice que el derecho puede castigar, pero solo la palabra puede redimir. Gabriel, por su parte, comenzó a trabajar en un pequeño taller mecánico del barrio. Dejó la empresa grande donde conoció a Augusto. «Quiero empezar desde cero», me dijo un día, limpiándose las manos llenas de grasa. «Sin gente que me use, sin mentiras». Lo miro y veo al niño que crié, pero más sabio, más consciente. Una tarde de abril me llamó desde el taller. «Mamá, tengo una sorpresa». Cuando llegó traía en sus manos una caja de madera. Dentro había una placa de metal grabada, para Teresa Luján, que enseñó que la fuerza no siempre grita. La colocamos en el muro del jardín junto a la fuente. Esa noche el sonido del agua me pareció diferente, más limpio, más profundo. Como si la casa, mi casa, estuviera agradecida también. Semanas después recibí una carta del penal. No era de Carolina esta vez, sino del capellán del lugar. Me contaba que ella asistía a las clases de costura y que había pedido permiso para donar parte de lo que hacía a un refugio de mujeres. No supe qué sentir. Quizás era su manera de buscar redención. Quizás el castigo la había obligado a mirar hacia adentro. Guardé la carta en la misma caja donde duermen mis silencios, no para olvidar, sino para recordar que incluso del barro puede brotar algo decente. Esa noche, Matías se sentó a mi lado mientras bordaba una tela blanca. «Abuela, ¿por qué coses tanto si ya tenemos todo?», me preguntó. «Porque hay heridas que solo se cierran con paciencia, hijo», le dije. «Y coser es mi manera de cerrar las mías». Me miró con esa curiosidad limpia de los niños y sonrió. «¿Y ya no tienes miedo?». «No, mi amor. El miedo se fue el día que entendí que el amor verdadero no necesita permiso ni perdón. Solo necesita verdad». El reloj marcó las 10. Afuera, el viento movía las ramas del limonero. Dentro,
El hilo rojo que pasaba entre mis dedos parecía una línea que unía pasado y presente, dolor y calma, miedo y luz. Antes de apagar la lámpara, escribí una última frase en la libreta que siempre me acompaña. No vencí a nadie, solo dejé de dejarme vencer. Y entonces comprendí que la venganza más pura no es destruir a quien te hiere, sino seguir viviendo en paz cuando ellos ya no pueden. El año terminó con un amanecer dorado y limpio. Desde la ventana de mi habitación, el horizonte se tiñe de tonos naranjas y rosados. El aire huele a tierra húmeda y pan recién hecho. Los domingos en esta casa se han vuelto sagrados. Gabriel prepara el desayuno, Matías pone la mesa y yo me encargo del café, como antes. Pero ya nada es como antes. Ahora cada cosa tiene un peso nuevo, una gratitud silenciosa. Mientras revuelvo el azúcar en mi taza, miro mis manos, las mismas que temblaron al descubrir la traición, las mismas que sostuvieron las pruebas, las mismas que tejieron, escribieron, y hoy solo acarician la taza caliente. Pienso que en la vida todo se transforma si uno aguanta el tiempo suficiente para ver el otro lado del miedo. Gabriel entra desde el jardín con el delantal manchado de harina. ¿Sabes, mamá?, dice sonriendo. Me ofrecieron trabajo en una empresa grande, pero no quiero volver a ese mundo. Aquí, en el taller, duermo tranquilo. Entonces ese es tu lugar, hijo. La paz vale más que cualquier sueldo. Nos reímos. Matías corre hacia mí con una flor arrancada del limonero. Para ti, abuela, porque hueles bonito, dice, y se sienta en mis piernas. El teléfono vibra sobre la mesa. Es un número desconocido. Contesto con el corazón sereno. Señora Teresa Luján, soy la directora del centro penitenciario. Solo quería informarle que la interna Carolina Méndez ha sido trasladada al programa de reinserción social. Ella pidió que le hiciera llegar esto. Una pausa. Un sobre. Dentro, una pequeña figura tejida en hilo rojo. Una mujer con los brazos abiertos, de rostro sin forma. Y una nota breve. Gracias por no gritar. Su silencio me enseñó más que cualquier castigo. Cierro el sobre y lo dejo junto a la placa del jardín. No siento rencor, solo una calma profunda. A veces la vida se encarga de corregir las cosas a su modo, sin nuestra intervención. Por la tarde, el círculo de la calma se reúne otra vez. Esta vez vienen más mujeres, incluso algunas jóvenes. Colocamos sillas en el patio, bajo las bugambilias. Hay pan dulce, té, risas y una sensación de pertenencia. Nadie da discursos, solo compartimos historias. Cada una trae su pedazo de mundo y lo pone sobre la mesa. Marta cuenta cómo dejó a un esposo violento. Irma confiesa que denunció a su patrón después de 20 años de humillaciones. Una chica llamada Yanel habla de cuidar a su madre enferma sin ayuda. Escucho y me reconozco en todas. Al final, les leo un fragmento de mi libreta, esa que comencé el día después de la llamada de Gabriel. Las mujeres de mi generación crecimos en silencio. Nos enseñaron a callar, a aguantar, a servir. Pero el silencio también puede ser fuego si se usa bien. No todo se gana peleando. A veces se gana resistiendo sin perder la ternura. Cuando termino de leer nadie aplaude. No hace falta. Solo se escucha el murmullo del viento entre las flores y el goteo constante de la fuente. Nuria se acerca y me abraza. «Deberías publicar ese cuaderno, Teresa», dice sonriendo. «Es más que una historia, es una lección». «No, hija», le acaricio la mejilla. «No quiero fama, quiero que otras aprendan a no tener miedo. Con eso me basta». Al anochecer, cuando todas se han ido, me quedo sola en el patio. Enciendo una lámpara y el resplandor tibio cubre las paredes. El hilo rojo que uso para coser brilla como un hilo de sangre y vida al mismo tiempo. Recuerdo todo lo vivido, el veneno, el engaño, la actuación, la justicia. Y me doy cuenta de algo. No fue una historia de venganza, sino de despertar. Porque vengarse es querer que el otro sufra. Pero despertar es entender que ya no pueden tocarte,
Camino hasta la fuente. El agua refleja la luna llena, la misma que vi aquella noche en que creí que todo se había acabado. Toco el borde de piedra y murmuro: gracias por quedarte conmigo cuando todos se fueron. No sé si hablo con mi casa, con la vida o con Dios, pero siento que alguien escucha. De repente, Matías aparece en la puerta con una manta. «Abuela, hace frío, ven adentro». «Ya voy, mi amor, solo estoy terminando algo». Le doy la mano y entramos. Antes de cerrar la puerta, miro una última vez el jardín. La figura tejida de Carolina, el hilo rojo, la placa, la fuente, todo forma un paisaje de cicatrices que ya no duelen. Mientras apago la luz, pienso: no todos los finales son felices, pero algunos simplemente son justos. Y esa justicia tranquila, sin gritos, sin juicios, sin titulares, es la que de verdad me pertenece. Apoyo la cabeza en el respaldo de la mecedora, cierro los ojos y dejo que el silencio me envuelva. No es el silencio del miedo ni de la resignación. Es el silencio del alma que al fin descansa. El viento mueve las cortinas, el reloj marca la medianoche y la casa, mi casa, suspira conmigo.